Mire, aquí vamos a preguntarnos por qué leer a Sándor Márai. Le cuento. El 11 de noviembre de 1985, 4 años antes de quitarse la vida, Sándor Márai escribe en su diario: la gran prueba de la vida no es la muerte, sino el morir. Y sin duda esta sentencia bien podría sintetizar no solo la vida del autor húngaro, sino también su extensa obra literaria, pues en ella abundan los personajes que, más allá que temer a la muerte, lo que temen es el modo en el que la vida, al aferrarse a sí misma, es capaz de producir sufrimientos mucho peores que la angustia provocada ante la idea de no existir. Entonces suponemos que lo que pesa en Sándor Márai y en sus personajes es el camino a la muerte, no la muerte misma. Es el paso a la muerte lo que perturba. Ese puente minúsculo entre el latido y el no latido. Y es precisamente ese intervalo contra lo que se revela Sándor Márai, usando el lenguaje como arma. Mire, este escritor no tiene el ideal griego de inmortalizarse dentro de sus obras. Escribe porque al crear mundos de ficción quizás se viva un poco más, pese a que vivimos en la indefensión. Y mire, por más que gritemos y resistamos, la vida misma nos arrastra hacia la desaparición. Pero cuánto pesimismo, ¿verdad? Pero tome usted en cuenta que estamos hablando de un escritor exiliado de su país, de un escritor que atestiguó el creciente capitalismo del imperialismo norteamericano, que mire, en un tristras todito lo que se llama cultura lo convierte en mercancía. Estamos hablando de un escritor golpeado por una vejez solitaria que ve morir a su esposa y a todos sus conocidos. Un escritor que entiende como pocos lo que es dejar atrás una realidad para encarar otra, y a veces más amena que la pasada, o a veces muchísimo más siniestra. Y bueno, vemos que Sándor Márai vive los grandes desencantos de su siglo, la energía nuclear usada como herramienta de guerra, la utopía del socialismo hecha un sistema de terror, la muerte definitiva del arte, tal como la humanidad lo había experimentado, lo había conocido hasta ese momento. Fíjese, Sándor Márai publica su primera novela en 1930 y en sus últimas palabras, que están fechadas en su diario el 15 de enero de 1989, escribe: estoy empezando el llamamiento a filas. No me doy prisa, pero tampoco quiero aplazar nada por culpa de mis dudas. Ha llegado la hora. Y bueno, mira nada más que en el inicio de su primera novela, Los Rebeldes, dice: de repente tuvo la sensación de emerger de un sueño horrible y pensó que las cosas se arreglarían pronto. Bastaba aún despertarse del todo, acudir a la cita con la vida. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se dan estas coincidencias en los escritores? Y si seguimos leyendo y leyendo los diarios, nos vamos a topar con un Sándor Márai que escribía para escapar del miedo y la soledad. Y bueno, aunque cada lector, cada lectora verá un Márai distinto, en sus diarios es un solo Sándor Márai. Y si miramos y leemos, ¿no?, sus obras traducidas al español, lo que miramos es a un genio que sabe a la perfección cómo revelar el interior de sus personajes, lo más secreto, lo más profundo, y bueno, que usa el fluir de la conciencia. Sándor Márai utiliza largos monólogos y ahí en esos largos monólogos ubica el clímax, imagínense nada más. Y poco a poco en esos largos monólogos, en ese fluir de la conciencia, vamos descubriendo las múltiples facetas de la tensión dramática. Tremendo, ¿eh? Es extraordinario este escritor. Entonces, ¿por qué leer a Sándor Márai? Porque fue un pionero narrativo en la etapa donde el humano, ¿no?, y la máquina conviven, porque él anticipó que un día un museo de arte, podría albergar un frasco lleno de nada y venderlo en millones. También porque hoy las ideologías totalitarias regresan con ímpetu, pero sobre todo porque hoy, en este siglo XXI, necesitamos replantearnos el lenguaje, porque cuando el lenguaje decae, las sociedades decaen. Y cuando regresa el lenguaje a su condición lúdica,
Las sociedades imaginan, son más creativas, son menos dañinas. Y bueno, ¿qué es la literatura sino un inabarcable juego de palabras? Dice Sándor Márai. Cuando se institucionaliza la literatura y el arte, su esencia se evapora. Pero mira qué razón tiene. Y la literatura de Sándor Márai es una invitación a contemplar la profundidad y la belleza del lenguaje. Un escritor que encuentra en lo más hondo del dolor una especie de respuesta para el eterno interrogatorio existencial de la especie humana. Y sus novelas nos ponen, pero mire, ante la cara, múltiples preguntas, muchas preguntas. Así que leer a Sándor Márai es leer los miedos de uno mismo, de una misma, y empezar a abrazarlos. Bueno, iniciemos por el principio, como dice Aristóteles, en su maravillosa poética. Mire, Sándor Márai, escritor húngaro, en su libro Confesiones, se definió a sí mismo como burgués. Bueno, en esa maravilla del libro que se titula Confesiones de un burgués. ¿Y qué es lo que nos confiesa Sándor Márai en esta maravillosa autobiografía? Bueno, nos confiesa que nació en un desdichado país que después de la guerra quedó amputado de las 2/3 partes de su territorio, con varios millones de húngaros que quedaron fuera de sus fronteras. Nos cuenta que Hungría quedó disminuida y ocupada por el ejército soviético, que tuvo que huir porque no lo dejaban escribir libremente. Nos cuenta que sus libros fueron prohibidos y nadie se atrevió a mencionar su nombre por miedo a la policía secreta. Nos cuenta que el término burgués equivalía en ese momento en que están los bolcheviques, ¿no? Y está los nazis después, que burgués equivalía a ser malvado, insensible al sufrimiento del pueblo que explotaba despiadadamente, un parásito, enemigo de clase, que era preciso aniquilar. En ese libro nos confiesa que en 1956 estalló una revolución en Budapest, aplastada sangrientamente por los tanques soviéticos. Pero ¿qué significaba para Sándor Márai ser burgués? Algo muy diferente, muy diferente. El burgués de Sándor Márai es un ciudadano culto, consciente de sus responsabilidades sociales, cumplidor de sus deberes. Un burgués es un hombre o una mujer con principios morales firmes, creador de valores, impulsor del desarrollo de su comunidad. También es un ser refinado, de muy buen gusto, exigente consigo mismo, capaz de dominar sus instintos, un patriota, pero no un nacionalista, un caballero, una dama que no quiere aparentar más de lo que es y apropiarse de lo que no es suyo. No por eso tiene que ser acomodado e influyente. Mire, dice Sándor Márai, ser burgués no es un papel, sino una profesión de tiempo completo. Y esa profesión implica comportarse con responsabilidad, implica comportarse con dignidad, sin autocompasión. Cuando decimos dignidad, es que los personajes de Sándor Márai no tienen autocompasión, son burgueses. Hasta para cumplir con la muerte son burgueses, tal como él dice, así lo dice en su último diario antes de su muerte, una muerte escogida con todo conocimiento de causa. Y Sándor Márai nos recuerda que después de las 2 guerras llegaron los tiempos de la dictadura del proletariado, lo sabemos, y la burguesía culta y cosmopolita, como clase social, fue borrada del mapa de Europa Central. Dice Sándor Márai, en nuestro país existía una burguesía que solo en 2 siglos creó la Hungría moderna. Esa burguesía cultivada e ingeniosa, principalmente en Transilvania, fue masacrada. Ahora los comunistas, antes los nazis, o al revés. Porque aquí ya en estas cuestiones totalitarias ya los comunistas se pueden llamar de otra manera y los nazis también se pueden llamar de otra manera, pero en ese momento está hablando de los bolcheviques, de los comunistas, de los revolucionarios del levantamiento ruso y de esta terrible situación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del régimen nazi. Y bueno, y le cuento que en sus diarios
que están descargables ahí en la red. Este intelectual humanista, Sándor Márai, que es opuesto a todas las guerras y a todas las formas de dominación política, dice: mientras me dejen escribir, atestiguaré de una época en la que se creía en la victoria moral sobre los instintos, en la fuerza del espíritu y su capacidad de refrenar las pulsiones asesinas de la horda. Bueno, lamentablemente Sándor Márai se suicidó pocos meses antes de la caída del muro de Berlín y nos legó una gran y valiosísima obra. Mire, sus novelas seducen por su elegancia. Tiene un estilo maravilloso, pristino, y además por la fascinante complejidad de sus personajes. Es que clarito vemos que tiene un conocimiento como casi clínico de la naturaleza humana, como si Sándor Márai fuera como un cirujano, ¿no? Que además muy compasivo, como que va abriendo el alma, ¿no? La psique de todos sus personajes, pero al mismo tiempo es capaz de ver las cosas de la vida con una ironía muy sutil, claro, y con una perspicacia casi psicoanalítica. Y bueno, vemos que en general sus temas giran en torno de encuentros y desencuentros, triángulos amorosos, matrimonios naufragados, el tema de la imposibilidad de alcanzar la felicidad completa. Vemos que sus personajes son generalmente de su misma clase social, son burgueses, profesores, abogados, altos funcionarios, escritores, artistas y mucho, mucho amor burgués en sus novelas. Es decir, ¿qué pensamos cuando escuchamos esto de amor burgués? Un amor muy intelectual, un amor muy refinado, un amor muy culto. Es una forma muy fina de complicarse la vida, dijéramos. ¡Qué maravilla! Bueno, esto parece un misterio porque si miramos el rostro de Sándor Márai, es como un rostro muy severo, muy lúcido. No le conocemos en ninguna fotografía, ninguna sonrisa. Entonces, ¿cómo es que este hombre, que aparentemente en las fotografías no es tan severo, cómo es que sabe tanto del amor? Bueno, no tenemos respuesta así frente a la fotografía, pero sí la tenemos en sus obras. Y bueno, lo que sabemos es que Sándor Márai vivió 62 años con la misma mujer, su esposa Ilona, a la que él llamaba Lola de cariño. Sabemos además que con ella compartió todo: el exilio, la dolorosa pérdida de la patria junto con su lengua materna, imagínense. Sabemos que en su exilio californiano, en San Diego, California, solamente con Ilona, o Lola, su esposa, podía hablar en húngaro, que ella era la primera que leía sus obras. Todo esto lo sabemos por los diarios, que tenían más o menos la misma edad, que eran originarios de la misma ciudad. Leemos en el último diario de Sándor Márai una cosa terrible, que su mujer enferma, pero en lenta agonía, y que además él la cuidó día y noche. Dice en su diario: tal es la fase que me toca vivir ahora, estar cada día junto a esta mujer maravillosa, amada y noble, que conocía mi vida desde la otra orilla, desde el lado personal, y presenciar su declive lento y silencioso, no esperar nada, no oponerse al dolor, aceptar la impotencia, conducir a la mujer más querida hacia la salida de la vida, tambaleándome en esa oscuridad permanente. Día y noche me dedico exclusivamente a ella en un intento de hacerle la vida lo más posible, lo más llevadera posible. Es como si mi personalidad hubiese desaparecido por completo y se hubiera asimilado a la suya. No sé hasta cuándo me aguantará el cuerpo, pero quiero estar con ella hasta el último momento, ayudarla, cuidarla. Tenemos la misma edad, hemos vivido la vida entera juntos. Si el destino es piadoso, moriremos juntos. Lo que sería un gran regalo, irnos juntos, sin dolor, es mi última esperanza. Esto es el amor burgués. Fíjese nada más qué maravillosa, intensa y conmovedora declaración de amor. Elegantísima, decimos, finísima, muy intelectual. Bueno, y a los 86 años, este hombre, Sándor Márai, está
escribiendo esta declaración de amor para su mujer que está en agonía a los 86 años. Y bueno, y dice a continuación, ¿no? En este último diario, dice: esa mujer hermosa con su belleza ennoblecida por la vejez sigue siendo en su cuerpo admirablemente intacto, pero ya se le ha apagado la luz. Ha sido un ser maravilloso, la mujer completa, el compendio de todo lo humano, de las virtudes femeninas, el sentido de mi vida, y sigue siéndolo. Si se va, ya nada tendrá sentido. Bueno, pero dígame usted, ¿cómo no leer a un escritor, a un hombre que se expresa así del amor, cuando él también está anciano y enfermo, y ya casi ciego? Un escritor que al preguntarse a sí mismo, ¿qué es la literatura?, cita al poeta Novalis y dice: la literatura se compone de palabras, pero palabras que hay que repetir hasta que se conviertan en ritmo, o sea, en energía. El poeta no solamente toca el tambor, sino que al mismo tiempo también recuerda. Quien tiene miedo grita, así que yo, por puro terror, empecé a escribir. Nos quedamos cada vez que leemos a Sándor Márai como sumergidas en un asombro. Porque, mire, lo que notamos es que Sándor Márai tiene muy claro, muy claro, que la genialidad nunca es suficiente, que la soledad es un elemento vital, que la personalidad es el laboratorio donde se destila el material literario, que la escritura es una actividad peligrosa, se sumerge en las profundidades de lo humano, en lo complejo, en las preguntas, en la maraña de la mente. Y todo esto Sándor Márai nos lo muestra. Es que leemos sus novelones y nos admira cómo va revelando la fragilidad mediante la luz del dolor, en encuentros, en sus admirables geometrías vitales, deseamos los triángulos amorosos, los grandes dúos de la amistad lastimada, como en el último encuentro. Bueno, les recuerdo que hace tiempo grabé un podcast dedicado a esta novela, El último encuentro, y bueno, en la descripción de este podcast agregaré el enlace por si usted gusta escuchar. Extraordinaria novela, ¿eh? Y si volvemos al último encuentro, no es porque ahí encontramos el triángulo amoroso y la amistad lastimada. Entonces, sentémonos otra vez frente al general Henrik, el trágico filósofo y militar retirado, desgarrado por la soledad y la traición. Recordemos que él vivió en los tiempos en que el emperador de Austria era el rey de Hungría, los tiempos del imperio, tiempos del amor cortés convertido en amor burgués. Es que esto es maravilloso porque tenemos una idea totalmente distinta cuando decimos amor burgués, porque cuando leemos Confesiones de un burgués, nos va quedando clara la concepción que Sándor Márai tenía de lo que es ser un burgués y de lo que es el amor burgués, que nada tiene que ver con lo que nosotros concebimos. Algo así como si el amor cortés respondiese al amor burgués. Y mire que todas las novelas de Sándor Márai están como armadas en piezas de una relojería muy precisa, pero donde el tiempo del deseo se fuga. Vemos que la experiencia amorosa marca trágicamente a los personajes de Márai, que en todas sus novelas se plantea una circularidad que asciende en espiral, porque las palabras que abren y cierran la escritura nos llevan al silencio. Es decir, no hay respuestas en la vida. En la vida solamente hay preguntas. Y bueno, aquí cabe preguntarse, además, porque este escritor nacido al inicio del siglo XX, en 1900, tan leído y reconocido en su país y en la Europa de su tiempo, y luego invisibilizado por el comunismo húngaro, ¿por qué es tan leído? ¿Qué es lo que vemos en su obra que permanece intacto en el tiempo, en los cambios tan intensos en la sociedad, la política, la cultura? Bueno, ¿no será acaso que al leerlo nos percatamos con nostalgia de algo que ha desaparecido de la literatura y que es eso que identificamos con lo clásico? Mire, es que sin duda Sándor Márai en sus obras, en su vida misma, representa el fin de una cultura, el final, la aniquilación de una cultura, la cultura burguesa. Y esta cultura está unida a una continuidad ligada en el esfuerzo de los pueblos, decíamos, que fueron arrasados, destruidos, después reconstruidos, transformados por los ejércitos nazis, soviéticos, norteamericanos,
Luego de ese vendaval, Sándor Márai queda en el exilio del asedio de Budapest, ¿no? Todos salen, siendo otros. Y bueno, la obra de Sándor Márai es un testimonio de esa herida, por la que vemos no solo la podredumbre de una época que terminaba sino luz, la luminosidad por la que de su mano vamos avanzando, ¿no? Hacia el núcleo de la inteligencia burguesa. Llegamos a esa comprensión de qué significa ser un burgués en Europa Central antes de la llegada de los bolcheviques, del comunismo, y qué pasó con el corazón de esa sociedad, ¿no? Basada en normas, que transmitía, además de viejos rituales, una actitud con la que se había erigido todo un mundo, y todo un mundo cultural. Por eso en las historias de Sándor Márai están planteadas para dar testimonio de una gran complejidad emocional y social. Sus novelas están construidas como grandes metáforas de la catástrofe, del fin de una elegancia totalmente desaparecida. Y parecería que la muerte de Sándor Márai por mano propia es símbolo también del fin de una época. Mire, Márai, está en el exilio en San Diego, California, tiene 86 años, está al lado de su mujer, Lola. Están ahí viejecitos los dos, enfermos. Sándor Márai ya casi no ve nada, está ciego, casi ciego. Y bueno, sabemos por los diarios que entran y salen con frecuencia de los hospitales, que a ella se le rompió un brazo, que se cayó, que le tuvieron que operar un ojo, que él se desmayaba, que le habían hecho una operación de próstata. Son dolorosísimos sus diarios de vejez, sus diarios de agonía, dijéramos, de espera de la muerte. Todo esto lo va registrando, y todo esto es ese horrendo presente para él en el exilio. Es el hombre que tiene tras de sí una vasta obra, que cruza todo el siglo XX, o casi todo el siglo XX. Novelas, obras de teatro, crónicas, artículos diarios. Sándor Márai, es un escritor que recorrió desde muy joven las salas de redacción más prestigiosas de Europa, que viajó intensamente, que fue expulsado de su patria, Hungría, a los 46 años, para vivir en más de 5 países. Sándor Márai es el hombre que no es que rechace la muerte, pero tampoco la desea. Porque mire, no resulta fácil para Sándor Márai, lo sabemos por medio de sus obras, decimos de sus diarios, el hecho de que en la vida el mayor misterio no es la muerte, sino el morir. Es que Sándor Márai está convencido, y así lo escribe. Dice, mire, los curas, así dice, los curas, los médicos, dice, esos perreros con título, mecánicos, miserables, codiciosos, y lo que la gente de toda clase masculla sobre la muerte es mentira. La realidad de la muerte es asquerosa. La realidad es un insulto y el pacto en su contra un engaño. El hombre detesta las fábulas de las religiones. Le repugnan esas mentiras sobre la vida eterna, la vida después de la muerte. Condena, esfera, cielos, infierno, solo son mentiras repugnantes, estúpidas, lloronas. La realidad es una burla obscena. El hombre es un animal enloquecido que aúlla en la oscuridad, y al final de una larga vida comprende que el destino no es solo cruel, sino además deshonesto, aunque tal vez no sea una gran cosa la muerte, teniendo en cuenta que todo el mundo ha pasado por ello y nadie ha presentado una queja a posteriori. Es evidente, el hombre no cree en nada, pero tampoco descarta nada. Es que esto es tremendo. Esto que escribe Sándor Márai es de una honestidad que va descarnando la realidad. Le quita todo disfraz. Es como una verdad descarnada, ¿no? Deja la verdad en la médula. Bueno, más adelante en el diario escribe, el hombre tiene miedo de no aceptar la muerte cuando le llegue su hora, porque sabe que la muerte confiere a la conciencia más fuerzas que desánimo. Es decir, que conforme nos acercamos a la muerte vamos teniendo más conciencia de lo que ha sido la vida. Y bueno, también sabemos a través de sus diarios que Sándor Márai compró una pistola, 50 balas,
que tomó lecciones en un campo de tiro, que estaba dispuesto a no darse por vencido mientras aguantaba la enfermedad, la vejez, la muerte de su mujer. Escribe Sándor Márai en su diario: pocos escritores se han atrevido a profundizar en el análisis del hombre y la existencia humana para contar algo que no fueran meros chismes y anécdotas. Pocos aciertan a combinar la realidad con el prodigio. Márai realmente aborrece a los escritores que no analizan la condición, la existencia de lo humano, sino que nada más cuentan historias. Y esto nos recuerda a su época, la época de la sociedad burguesa en Europa, cuando el libro, dice Sándor Márai, era un objeto litúrgico, así lo dice, el libro era un objeto litúrgico, tanto como la pila bautismal o el tabernáculo. Dice, el libro se consideraba un compañero de debate, un amigo, un enemigo. Y dice Sándor Márai, ahora los libros son mero papel y palabras. Voluminosos catálogos editoriales llegan cada semana a mi puerta, 1 o 2, miles y decenas de miles de libros, todos de reciente publicación, cientos y cientos de cada género. Estoy harto, es un hartazgo asfixiante. Escriben solamente frases juxtapuestas y después de esto, de todo esto que está diciendo, en contra, ¿no?, de toda esta situación de que nos estamos ahogando entre tantos libros, dice Sándor Márai, la literatura ha muerto, viva la industria del libro. Y claro, en cada feria del libro nos damos cuenta, viva la industria del libro, pero ¿dónde está la calidad literaria? Bueno, mire, cuando Sándor Márai nace en el umbral del siglo XX, pues todavía el siglo XXI, ¿no?, era una realidad. Y cuando Sándor Márai crece, es un adolescente y después un joven adulto, millones de personas estaban siendo masacradas en guerras y revoluciones. Y cuando deja Hungría, era un destacado miembro de la burguesía culta, porque acuérdese que la burguesía para Sándor Márai era toda una estructura de cultura. Aquí no estamos hablando exclusivamente de una posición económica, sino de refinamiento y de cultura. Y ese es su mundo maravilloso, su mundo culto, de cultura no oculto, sino de cultura. Nos lo muestra en su obra autobiográfica Confesiones de un burgués, decíamos, donde hay una burguesía cultivada, una burguesía ingeniosa, que fue masacrada por los nazis y por los comunistas. Bueno, Sándor Márai nos legó una obra extraordinaria. Sus personajes circulan hoy, como ayer, como mañana, en una especie como de espiral intertemporal del espacio del arte, personajes que están vivos, personajes que no tienen prisa para aparecer en cualquier momento otra vez ante nosotros, sino que aparecen cuando nosotros cultivamos esa apasionada curiosidad que nos impulsa a la lectura, cuando tenemos ambición de conocer y de disfrutar. Mire, sus novelas suelen ser conversaciones, ya lo decíamos, y monólogos casi teatrales, donde se profundiza en lo psicológico, en lo emocional, con muy, muy escasa o nula acción. Entonces, como ya se dijo, la historia del siglo XX pues va a afectar de lleno a toda su vida personal y toda su obra también. Sándor Márai vivió toda la Segunda Guerra Mundial en Budapest, donde fue excluido como escritor, ya dijimos. Después Márai emprende el exilio, que es algo terrible, pero todo esto lo reitero para decir que estamos frente a un escritor estoico, inquieto, sensible, observador, que contempla la complejidad del tiempo, un escritor que es el prototipo del burgués europeo. Bueno, veamos algunas de sus obras. Por ejemplo, Divorcio en Buda. Cuenta el drama de una noche, las confesiones a un juez de un médico casado con una antigua conocida. Es una historia muy romántica, es una historia muy, muy triste, con un trasfondo de locura, un silencio fatal. En su novela La mujer justa es la narración de un adulterio, contada por la mujer, el marido y el amante. No, es que este trío es una cosa. En La mujer justa es la misma historia,
pero contada desde el punto de vista de la mujer, del marido y del amante. Es interesantísima esta novela de La mujer justa. Esta otra novela, La herencia de Esther, es la historia de un engaño y de la aceptación de que, bueno, del mismo engañado, ¿no? He sido engañado. La novela La hermana narra la historia de un pianista, es que esta no se la puede usted perder, bueno, ninguna, la historia de un pianista de éxito que se dirige como a un gran concierto y se siente indispuesto y debe ser ingresado, y luego hay un diálogo maravilloso con el médico, y hay una lucha interna, ¿no? La lucha por la vida. Los médicos que leemos en las novelas de Sándor Márai, y a mí me parece que en toda la literatura no son médicos como muy preparados. Bueno, en la novela La extraña, la historia, ¿no? Estamos leyendo y estamos como siguiendo a un hombre que regresa a su ciudad natal y se enamora de una mujer enigmática y misteriosa. Y bueno, en el último encuentro, que es una novela tan querida, tan leída, que ya sabemos que es el diálogo de una confesión entre dos amigos que ya están ancianos acerca de una traición. Y en el último encuentro sabemos, se exploran los temas de la vejez, la muerte, el significado de la vida. Y bueno, por otro lado, están sus memorias. Por ejemplo, este libro que se llama Tierra, Tierra, que es su primera autobiografía, ¿sí? De adolescencia y de juventud, y en memorias de un burgués que usted no se lo puede perder. Es su autobiografía en la época de la invasión nazi, de la ocupación, de la dictadura soviética, del exilio. Y luego tenemos los diarios. Yo empecé a leer a Sándor Márai primero el último encuentro, pero cuando salieron los diarios, cuando ya se publicaron en español, inmediatamente empecé a leer estos diarios fechados, porque hay 2 tomos, el de 1984-1989, y siempre leer los diarios o los epistolarios, las obras epistolares, ¿no? O los epistolarios de un autor, de una autora, de verdad nos hacen entender muchísimo mejor sus obras. Bueno, estos diarios, el último tomo, recorre los últimos 4 años de vida, o casi 4 años de vida de Sándor Márai, hasta ya muy cercano el día de su suicidio en febrero de 1989. Decíamos, unos meses antes de la caída del muro de Berlín, y decimos, qué injusto, que no alcanzó a ver esto. Y bueno, 3 años después de la muerte de su queridísima esposa Lola. Bueno, yo le recomiendo leer todas las obras de Sándor Márai. Es el mejor narrador del cataclismo cultural y de todo tipo padecido por los europeos en el siglo XX. Y vemos que las páginas de Márai son lúcidas, encontramos un vigor extraordinario. Quienes leemos sus obras encontramos un muy alto ejemplo de que la inteligencia y la convicción moral inquebrantable siguen siendo 2 asideros fundamentales para sobrevivir victoriosamente a las complejas, las complejísimas, y con mucha frecuencia son muy desgarradoras y dolorosas transiciones de las épocas. Entonces, ¿por qué leer a Sándor Márai? ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que gozamos? ¿Qué es lo que reflexionamos cuando leemos las obras de Sándor Márai? Que la inteligencia y la convicción moral siguen siendo nuestros asideros fundamentales para sobrevivir. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.